Buenos días, chicos. Buen día, ingeniero. ¿Qué tal, muchachos? A partir de este momento estamos iniciando entonces la grabación para nuestra clase del día de hoy. Y bien, permítame revisar algunos ajustes por acá antes de continuar con esto. Y bien. Ok, chicos. Entonces, antes de que procedamos como tal con nuestros avances planificados para la clase de hoy día, quisiera manifestarles un tema. En este preciso instante yo voy a empezar a tomar control de la pantalla para que podamos ver esto. Y bien, entonces en Teams ya he puesto a disposición de ustedes la primera práctica sumativa de esta última parte de la materia. Y si nosotros ingresamos a la descripción, Em, se trata en realidad de realizar una pequeña investigación acerca de arquitecturas populares de redes convolucionales, cuáles son sus aplicaciones, en qué ámbitos se utilizan, y luego la idea va a estar en poder realizar una breve presentación de esto en horarios de clase. Entonces, para realizar la entrega propiamente dicha, Em, eso lo vamos a hacer hasta el día lunes. En realidad esta investigación es muy breve. Es básicamente listar algunas arquitecturas de redes convolucionales adicionales, describir a grandes rasgos cuáles son sus características. Deberíamos seleccionar dos arquitecturas de redes convolucionales, además de las que vamos a ver el día de hoy. Esperemos contar con el tiempo suficiente para poder ver el siguiente tema, que habla justamente sobre transfer learning y arquitecturas de redes convolucionales. Y luego, la idea es también poder ver algunas otras aplicaciones de las arquitecturas que hoy vamos a abordar. Entonces, de eso se trata básicamente. Se espera que esto no propase, digamos, las 2 o 3 páginas en total. Y bueno, la idea está en que en horarios de clase, durante la siguiente semana, vamos a realizar también una pequeña presentación sobre esto. Ok, chicos, eso sería básicamente. Entonces, por cierto, hasta acá no sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud, chicos. ¿Todo esto tiene que ir con formato APA o algo? Les recomiendo poder utilizarlo, chicos, a manera de practicar los temas sobre formateo de documentos y otros aspectos que estuvimos viendo en nuestra clase planificada sobre referencias bibliográficas y todo eso. Sería un buen momento para que puedan ustedes poner en práctica eso también. Está bien, Inge. Ok. Bien, estamos por si acaso bien. Hasta el día martes quiero preguntarles de primera mano eso. Es algo breve y vamos a ver la mejor posibilidad de tener tiempo hoy mismo para poder, para que ustedes puedan avanzar. Sí, Inge, yo creo que es suficiente tiempo. Ya. Ok. Rápidamente, entonces vamos a retomar nuestros avances del día de ayer. Y bueno, ya para ir concluyendo esta parte introductoria sobre redes convolucionales y sus características, estuvimos trabajando en este ejemplo sobre redes neuronales y datasets MNIST. Nuevamente les voy a pasar el link a través de Teams. Lo estoy colocando en el canal de Unidad 4.
Y ahí vamos a tener redes convolucionales y datasets MNIST. Bien, entonces, la idea de este ejercicio está en poder comparar cuál sería el desempeño que tiene una red neuronal tradicional y una red convolucional con el dataset MNIST en general. Tenemos dos versiones de este dataset MNIST. Tenemos en primera instancia el dataset MNIST de números manuscritos, que es el que ya hemos venido utilizando en otros ejercicios. Y por otro lado, vamos a ver cuál sería el desempeño de una red convolucional con un dataset MNIST, pero de prendas de vestir, que es lo que correspondería a la segunda parte de este ejercicio. Entonces, lo primero que hacemos es importar las librerías que se van a utilizar a lo largo del ejemplo y luego importamos el dataset. Nosotros de una forma bastante sencilla podemos hacer esto, pues utilizando la funcionalidad MNIST, que ya viene como parte de Keras. Entonces, la distribución, la librería Keras, ya trae como parte de sus funcionalidades la posibilidad de que nosotros podamos utilizar el dataset MNIST ya precompilado. Entonces, les había indicado de que el dataset de entrenamiento tiene 60,000 imágenes de números manuscritos y el dataset de prueba tiene 10,000 imágenes. La idea va a estar en poder evaluar las métricas de desempeño, tales como la accuracy, en este dataset de 10,000 imágenes. Entonces visualizamos un ejemplo del dataset. Ahí tenemos algunas imágenes. Realizamos una normalización de todos los píxeles, de tal modo de hacer que todos ellos estén en el rango de 0 a 1 en lugar de 0 a 255. Y luego empezamos a construir la red neuronal. La primera capa tiene que estar totalmente vectorizada y para lograr ese propósito utilizamos la función flatten, tal como ustedes pueden ver. Luego vamos a tener una capa intermedia de 256 unidades, una segunda capa intermedia también de 256 unidades, ambas con activación TANH. Y la capa predictiva tiene que tener 10 unidades, ¿sí? Porque tenemos 10 categorías. Entonces tiene que haber 10 unidades en la capa predictiva y la activación tiene que ser softmax, porque se trata de un problema de clasificación multicategoría. Eso ya lo sabemos por concepto. Entonces, realizamos la declaración de nuestro modelo, ya lo tenemos listo. Lo siguiente que hacemos es compilar el modelo y ahí nosotros especificamos cuál va a ser el optimizador de entre varias opciones. Ahí tenemos, por ejemplo, SGD para Stochastic Gradient Descent, tenemos ADAM para el optimizador ADAM y tenemos RMSProp para el optimizador RMSProp. El loss function es el cross entropy categórico, ¿verdad? Cuya expresión es sumatoria de y logaritmo de y predicción. ¿Ok? Tenemos otro que es el binary cross entropy. El binary cross entropy es logaritmo de y predicción más 1 menos y, logaritmo de 1 menos y predicción. ¿Ok? Y se utiliza en problemas de clasificación binaria. ¿Ok? Bien. Luego, indicamos cuáles van a ser las métricas que vamos a evaluar por cada paso de entrenamiento y en este caso va a ser el accuracy de la red neuronal. Entonces procedemos a compilar el modelo y luego a entrenarlo. Vamos a hacerlo a través de 10 iteraciones de entrenamiento en total. Y para lograr ese propósito, en Keras utilizamos el método FIT, donde los dos primeros parámetros tienen que ser el dataset de entrenamiento y sus correspondientes respuestas.
Luego, opcionalmente, podemos enviar este parámetro validation data que va a tener el dataset de validación o de prueba y las respuestas del dataset de validación o prueba, codificado en una tupla, tal como ustedes pueden ver, y finalmente el parámetro epochs, que define cuántas iteraciones de entrenamiento vamos a realizar. Ahora, el día de ayer nos habíamos quedado acá justamente, y bueno, esto era medio raro porque estaba saliendo un error de compilación acá diciéndonos que esto, a pesar de que lo corregimos, de que pusimos esto como una tupla, seguía saliendo y pues lo que había que hacer era simplemente reiniciar el entorno. Entramos aquí a Runtime y le damos Restart Runtime. Eso era lo que tenía que hacer. Bueno, no que pase eso, pero bueno, fue lo que por lo menos para mí resolvió el issue. Entonces, como estamos volviendo a ejecutar esto, va a ser necesario que entrenemos otra vez la red neuronal. Y pues vean ustedes que por cada iteración de entrenamiento nos va reportando el accuracy de entrenamiento, que por ejemplo en este primer caso es 92.5%, y el de validación, que es 96%. Y bueno, por cada fase de entrenamiento podemos verificar el valor que le correspondería al loss function, es decir, al cross entropy categórico. Para empezar, esto era 0.24 en entrenamiento y 0.13 en validación. Luego, en una siguiente fase de entrenamiento, el loss function es 0.10 y en validación es 0.09. Y así. Entonces, ya concluyendo las 10 etapas de entrenamiento, los valores para el loss function en entrenamiento y en validación son 0.008 y 0.07 respectivamente. Y el accuracy en entrenamiento es 99.7% y el accuracy en validación es 98%. Entonces, ustedes pueden ver que el desempeño de una red neuronal tradicional es relativamente bueno. Logramos hasta un 98% de accuracy, lo cual está bien. Y luego podemos visualizar algunos gráficos de cómo ha evolucionado el loss function en entrenamiento y también en validación. Lo que nos interesa al final, chicos, es el gráfico de validación, sin embargo. Eso es lo que decide si nosotros requerimos hacer ajustes en nuestra red neuronal, si hay indicación de un posible overfitting o cosas así. Entonces, en este caso, el primer gráfico, o sea, este que está aún bajando en la iteración 10, le corresponde a la evolución del error, del valor del loss function, en otras palabras, en entrenamiento. Entonces, empezamos con un valor relativamente alto y luego va bajando paulatinamente. Y en la iteración 10 aún ustedes pueden ver que puede continuar bajando más allá. ¿Ok? Mientras que en validación, vean ustedes que llegamos hasta cierto punto, más o menos hasta acá, y luego se establece ahí. O sea, ya se queda. A partir de una iteración 4 más o menos, se está estabilizando. Se queda ahí planito, ¿no? Entonces, está relativamente bien. No hay indicación de overfitting o nada por el estilo. Cuando nosotros veríamos que nuestra red neuronal está ingresando en overfitting, si el valor del loss function, el validation loss, a cierto punto empieza a subir otra vez, o sea, se empieza a elevar. Si nosotros vemos eso, o sea, si el training loss va descendiendo, pero el de validación empieza a subir, entonces esa es una indicación de overfitting y tenemos dos opciones. Reducir la complejidad de la red neuronal, es decir, quitarle unidades a una capa, eliminar capas, o bien utilizar dropout, que es un método
regularización que podemos utilizar para reducir la complejidad de nuestra red neuronal. De eso se trata básicamente. Ok, chicos, por si acaso les ha salido, más o menos de esta forma. Sí, Inge. Ok, perfecto. Ahora bien, vamos a trabajar con este mismo dataset, muchachos, pero la diferencia es que ahora vamos a utilizar más bien una red convolucional en lugar de una red tradicional. Entonces, para lograr tal propósito, lo primero que nosotros tenemos que hacer es preparar las dimensiones de las imágenes de tal modo que éstas puedan ser consumidas por una red convolucional. Entonces, algo que nosotros habíamos mencionado en clase sobre esto, muchachos, es que las entradas a una red convolucional entendemos que son volúmenes. Entonces, las imágenes en este caso van a tener un ancho, una altura y también una profundidad. Y la profundidad está dada por el número de canales de color que tiene la imagen. Entonces, la pregunta para ustedes, chicos, es, una imagen grayscale, ¿qué profundidad tendría? 1. 1, ¿verdad? Entonces, las imágenes que nosotros alimentemos a nuestra red convolucional, en este caso, tienen que ser, bueno, cada imagen tiene un ancho de 28 píxeles, un alto de 28 píxeles, pero como son imágenes grayscale, van a tener una profundidad de un solo píxel. Entonces, lo primero que necesitamos hacer antes de compilar el modelo y de preparar o declarar el mismo, es que nuestro dataset lo tenemos que convertir en volúmenes que tengan un ancho, un alto y una profundidad. Es así que ustedes pueden ver de que nosotros estamos primeramente reposicionando nuestro dataset, estamos haciéndole un reshape, de tal modo que las dimensiones de cada imagen va a ser 28 por 28 por 1. ¿Ok? Donde el tercer valor que nosotros vemos acá le corresponde a la profundidad de cada imagen en nuestro dataset. Entonces, originalmente, el dataset como lo teníamos, tenía en cada celda una imagen en particular. Ahora nuestro dataset por cada celda va a tener un volumen de 28 por 28 por 1. Y esto lo hacemos para el set de entrenamiento y el set de prueba. Entonces, este es un requerimiento. Necesitamos que nuestro dataset esté distribuido de esa manera. Si estamos trabajando con imágenes a color, no va a ser necesario que hagamos este reshape por si acaso. Pero como estas son imágenes en grayscale, necesitamos disponer cada imagen de esta forma. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer aquí, muchachos? Vamos a declarar nuestra red convolucional. El proceso que debemos seguir es muy similar a lo que hemos visto en las redes neuronales tradicionales. Por lo tanto, yo voy a crearme una variable que va a ser convnet, de Convolutional Network. Y esto va a ser una instancia de la clase sequential y una forma en la cual nosotros podemos especificar cuáles van a ser las capas convolucionales de nuestra red, es haciéndolo a través de un listado, a través de un arreglo que se le envía a esta clase sequential. Entonces, la primera capa de nuestra red convolucional
va a ser la siguiente. Vamos a tener una primera capa convolucional, un conv 2D. Entonces, esta clase conv 2D, chicos, es para definir, para crear una capa convolucional de determinadas características. Al definir una capa convolucional, chicos, hay varias cosas que tenemos que especificar. Para empezar, tenemos que definir cuántos filtros o cuántos kernels vamos a utilizar. Y como bien les decía en una clase anterior, el número de kernels que vamos a emplear determina cuál es la profundidad de nuestra capa convolucional, ¿no es cierto, chicos? Entonces, en esta primera capa vamos a utilizar 32 kernels convolucionales. Por supuesto que este es un valor que nosotros lo tenemos que ir ajustando. Hay que hacer varios ciclos de validación para poder determinar la mejor configuración de nuestra red neuronal. Cada uno de los kernels va a tener 3 filas, 3 columnas. Por lo tanto, yo voy a especificar acá una tupla de 3×3, indicando cuál va a ser la dimensionalidad que va a tener cada feature map. ¿Okay? Ese es el segundo parámetro que tenemos que especificar. Luego, lo siguiente que vamos a definir, muchachos, es la función de activación. Entonces aquí yo voy a decir activation, y en este caso mi activación va a ser una función de tipo. Con anterioridad les había mostrado cuál era la forma general que tenía esta función ReLU. Si tuviéramos que hablar de rangos, cuando x es menor que 0, menor o igual que 0, entonces el valor de y es 0 también. Y cuando x es mayor que 0, entonces y es igual a x. Esa sería la función ReLU en general. Luego, vamos a definir también cuál va a ser el input shape. Tenemos que, como esta es la primera capa convolucional, tenemos que definir cuál va a ser el input shape. Y el input shape para nosotros va a ser 28 por 28 por 1. Entonces aquí tenemos que identificar cuál va a ser la dimensionalidad de cada imagen o de cada entrada en nuestro dataset. Les había dicho que cada entrada va a ser un volumen, con un ancho, una altura y un número de canales especificado. Esa es entonces nuestra primera capa convolucional. Esos son los atributos básicos que nosotros tenemos que definir. Primeramente, ¿cuántos kernels vamos a utilizar? Por ejemplo, 32. ¿Cuál va a ser la dimensionalidad de cada kernel? Por ejemplo, 3×3. ¿Qué activación va a tener esta capa convolucional? El día de ayer les había indicado cómo es que se aplica la función de activación, ¿no es cierto? En una capa convolucional. Entonces, esto para nosotros es el G de Z que definimos el día de ayer. Y luego especificamos también cuáles van a ser las dimensiones de la entrada a esta red convolucional. Como esta es la primera capa, entonces aquí tengo que definir cuáles van a ser las dimensiones de cada imagen en particular. Ok, esa es entonces nuestra primera capa. Al igual que en una red en una red neuronal tradicional, nosotros podemos aplicar más capas convolucionales. Entonces vamos a crear otra capa convolucional más por medio de esta clase conv2D. Y esta capa convolucional va a tener 64 kernels. Cada kernel va a ser de 3×3. Ok. Y la activación nuevamente va a ser ReLU.
Entonces aquí yo voy a definir activation ReLU. Perfecto. En este caso, las dimensiones de entrada para esta red convolucional se sobreentienden porque ha de equivaler a la dimensionalidad de la salida de la anterior capa convolucional. Recordemos, chicos, que la dimensionalidad de la salida está dada por aspectos tales como el uso de stride, el uso de padding. Eso es básicamente lo que define la dimensionalidad de la salida de una capa convolucional determinada. Ok, por otro lado, vamos a definir, esto ya es opcional por si acaso, chicos, en realidad esto ya es parte de la ingeniería de la arquitectura de una red convolucional que yo le aplico a un análisis determinado o a un dataset que estoy clasificando. Vamos a agregar también una capa de max pooling. ¿Alguien podría definir qué es max pooling? Eso es algo que el día martes habíamos descrito también. Lo habíamos hablado en la clase anterior, muchachos. ¿Qué era max pooling? Un max pooling era una estrategia que te permite reducir la dimensionalidad de una imagen o de una capa convolucional Convolutiva. Ajá, sí, y convolutiva. correcto, eso es. Y lo que hace es que de un pool elige el mayor píxel. Exactamente, eso es. Entonces, ¿cómo defino una capa de max pooling en Keras? Lo hacemos a través de max pool 2D. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestra capa convolucional y tenemos que definir cuál va a ser el tamaño del pool. El tamaño del pool es el tamaño de este kernel especial, ¿no es cierto?, que nosotros le aplicamos a nuestro pooling, esencialmente. Y en este caso va a ser 2 por 2. Ok. Ahí tenemos entonces nuestra capa de max pooling. Y luego vamos también a especificar una capa dropout. Va a tener un valor de 0.2. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué significa esta capa de dropout? Les mencionaba que el dropout, no solamente de redes convolucionales, sino de cualquier tipo de red neuronal, nos sirve para poder aplicar regularización a dicha red neuronal. ¿En qué sentido? En que por cada etapa de gradient descent, por cada fase de entrenamiento de la red neuronal, va a elegir, va a seleccionar aleatoriamente, ¿sí? El dropout lo que va a hacer es muestrear un número determinado de pesos, en realidad de parámetros de nuestra red neuronal, y los va a apagar, los va a desactivar. ¿Y cómo definimos cuál va a ser el tamaño de esa muestra de parámetros que se va a desactivar? A través de este parámetro que tiene el valor de 0.2 para nosotros. Ese es el porcentaje de parámetros que se van a desactivar aleatoriamente por cada fase de entrenamiento. Entonces, el 20% de los parámetros, en este caso, se van a apagar por cada etapa de gradient descent. De eso se trata básicamente. ¿Ok, chicos? ¿Estamos bien con esto? Entonces, este dropout nos sirve para poder reducir la dimensionalidad de una red convolucional. Ahora bien, un aspecto que conviene complementar acá a lo que vimos en nuestra clase anterior es que cuando aplicamos feature maps, cuando aplicamos kernels a una imagen determinada, recordemos que cada kernel es portador de los pesos sinápticos que se van a entrenar o se van a ajustar. Entonces,
como un solo kernel se aplica a, a todos a todos los píxeles de una imagen de entrada, entonces decimos que estos pesos se comparten por cada región de nuestra imagen. Y por ello vamos a decir que existe un proceso de weight sharing, ¿sí? De compartimiento de pesos, cuando nosotros estamos evaluando una imagen determinada o estamos extrayendo características de una imagen en particular. Eso nada más como referencia. Ahora bien, ya tenemos entonces nuestra capa convolucional definida. Voy a permitirme poner la primera diapositiva que vimos sobre redes convolucionales. Y hasta el momento nosotros ya tenemos esta parte, ya tenemos las imágenes, ya tenemos la capa convolucional, y lo que ahora nos estaría faltando es la tercera parte, la tercera sección de nuestra red convolucional, que es el clasificador. Y el clasificador es una red neuronal completamente conectada, una red neuronal de estas características que nos va a permitir clasificar cada imagen. Entonces, habiendo definido ya nuestra capa convolucional, y esto conviene que lo delimitemos así, estas son nuestras capas convolucional layers, y esta otra parte de nuestra definición le ha de corresponder al clasificador. El clasificador, que va a ser una red neuronal completamente conectada. Un fully connected classifier. Bien. Entonces, lo que tiene que entrar a nuestra red neuronal es el resultado de nuestra capa convolucional, pero vectorizado. ¿Cuál es la función de Keras que me permite vectorizar un tensor? ¿Alguna idea, chicos? Chicos. Dense. No. Flatten, ¿verdad? Entonces, la capa flatten me permite vectorizar un tensor. Es decir, la salida, cualesquiera sea esta de nuestras capas convolucionales, lo vamos a vectorizar para poder alimentarlo a nuestra red neuronal de clasificación. Entonces, a partir de aquí lo que hacemos es definir cuál va a ser la arquitectura de nuestro clasificador, o sea, de esta partecita. Y por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a hacer que esta sea una red neuronal dense. Las mismas características que lo que hemos utilizado anteriormente. Entonces, 256 neuronas en una primera capa convolucional cuya activación va a ser, por ejemplo, TANH. Luego, vamos a crear otra capa totalmente conectada de las mismas características, igualmente 256 unidades, y finalmente vamos a tener la capa predictiva. Igualmente va a ser un dense, pero ¿cuántas unidades tiene que tener? 10. 10, ¿verdad? Porque tengo 10 categorías en total. Con activación. ¿Qué activación es, Softmax. chicos? Softmax, ¿verdad? Perfecto. Bien, de ese modo entonces es como ya hemos construido nuestra red convolucional, chicos. No se olviden que en primera instancia vamos a tener
una sección convolucional compuesta por varias capas, cuya profundidad está definida por la profundidad, por el número de kernels que yo estoy aplicando a dicha capa. Por ejemplo, aquí tengo una primera capa convolucional con una profundidad de 32, donde 32 es el número de kernels o filtros que estoy aplicándole a esa capa. Y tal como lo haría en cualquier otro caso, también tenemos que definir cuál va a ser la función de activación, entre otros aspectos. Para definir una capa de max pooling, utilizamos max pooling 2D. Para aplicar dropout, que es un mecanismo de regularización, utilizamos la capa dropout. Perfecto. Estamos listos acá. Este dropout, por si acaso, y conviene destacarlo, se va a aplicar a los parámetros de la anterior capa convolucional, es decir, esta de acá. Ok, entonces estamos listos ya para poder compilar esto. Aquí esto debería de haber sido así. Input shape igual a 28 por 28 por 1. Si aquí me faltaba un símbolo igual. Ok, ahí está entonces definida nuestra red convolucional. Ahora, lo interesante es que nosotros también podemos, a través de esta función plot model, podemos visualizar la arquitectura de nuestra red convolucional. Entonces, si yo ejecuto esta siguiente celda, vean ustedes cuáles son las dimensiones de cada capa de nuestra red neuronal. Primeramente tenemos la entrada, y ahí vamos a tener volúmenes de 28 por 28 por 1. ¿Ok? Entonces, entrada y salida resulta siendo lo mismo, ¿no es cierto? Porque estas son las características de nuestro dataset en general. Tenemos las dimensiones de entrada y de salida de nuestra capa convolucional, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes que las dimensiones de la entrada, en este caso, sería 28 por 28 por 1, lo cual nosotros explícitamente hemos definido. Esta fue una configuración que nosotros mismos hemos realizado. Y las dimensiones de la salida de esta capa convolucional va a ser 26 por 26 por 32. Ahora, aquí tengo una pregunta para ustedes, muchachos. ¿Cómo puedo hacer que las dimensiones de la entrada sean igual a las de la salida? Aplicando padding. ¿Qué tipo de padding tendría que ser? ¿El valid o el same? El same. Correcto. Si aplicamos un padding de tipo same, entonces vamos a lograr de que las dimensiones, ¿no es cierto?, de la entrada sean igual a las de la salida. En ese caso, el tipo de padding que se le aplica a nuestra red convolucional por defecto es el válido. Y en el padding válido, pues lo que va a ocurrir es que la salida o las dimensiones de la salida se van a reducir porque el kernel se va a evaluar desde el primer vecindario. Entonces, como estamos utilizando kernels de 3x3, entonces el primer vecindario válido nos va a dar un resultado que reduce en una unidad a ambos lados las dimensiones de la salida. Por eso es que estamos teniendo una salida reducida en este caso. Ahora, inclusive nosotros podemos definir cuál va a ser el valor del paso del kernel que nosotros vamos a implementar
o que vamos a aplicarle a una capa determinada. Ahora bien, vean ustedes que dentro de lo que serían las dimensiones de salida, tenemos 26 por 26, o sea, 26 de ancho, 26 de alto y 32 de profundidad. ¿Y de dónde salió esta profundidad, chicos? De la cantidad de kernels que estamos aplicando. Correcto, correcto. Como estamos utilizando 32 kernels, entonces 32 va a ser la profundidad de esta capa convolucional. Ahora bien, la siguiente capa convolucional va a tener de entrada 26 por 26 por 32 porque la salida de la anterior capa convolucional tenía esas mismas dimensiones y esta capa va a tener como salida 24 píxeles de ancho, 24 de alto y 64 de profundidad porque estamos aplicando 64 kernels en esa capa. Luego, tenemos nuestra capa de max pooling con una entrada de 24 por 24 por 64, porque esa fue la salida de la anterior capa convolucional. Y la salida va a tener 12 de alto, 12 de ancho y 64 de profundidad. Y por eso es que les decía el día de ayer en nuestra clase anterior, de que esta capa de max pooling, dependiendo obviamente de cuáles sean las dimensiones del kernel que estemos utilizando, lo que va a hacer es que va a reducir la dimensionalidad de la capa anterior. Y como el kernel que nosotros hemos aplicado, el pool size es de 2 por 2, entonces eso va a repercutir en que la salida del max pooling va a ser la mitad de la entrada que nosotros teníamos anteriormente. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso es que la entrada era 24 por 24 y la salida va a ser 12 por 12. Y por cada elemento de esta salida vamos a tomar el máximo, ¿cierto? El máximo de cada vecindario que haya sido evaluado en la anterior capa. Ok, luego de eso tenemos nuestra capa de dropout, que en realidad lo que hace es aplicar una regularización a la capa anterior, según lo que les decía, y por lo tanto va a tener la misma dimensionalidad que la capa max pooling. O sea, lo mismo es la entrada y la salida. Y luego aquí tenemos las dimensiones de nuestra red neuronal tradicional, de nuestro clasificador. Entonces la entrada es de 12 por 12 por 64 y como lo estamos convirtiendo, como lo estamos aplanando, entonces este volumen se va a convertir en un solo vector de 9216 unidades. ¿Ok? Un solo vector de estas dimensiones. Y esto lo que vamos a hacer es alimentarlo a nuestra siguiente capa dense. Entonces la entrada va a ser 9200 y la salida va a tener una dimensionalidad de 256 porque ese es el número de neuronas que estamos aplicando en esa primera capa. En la segunda capa entra 256, sale 256 porque ese es el número de neuronas que hemos usado. Y finalmente tenemos la capa dense, cuya salida va a ser 10 unidades. Ok, chicos, ¿todo bien hasta acá? No sé si tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud. ¿En qué parte definiríamos el padding que vamos a utilizar? Sí, eso es lo siguiente que vamos a ver ahora. Vamos a modificar un poquito la disposición de esta red convolucional y lo que ahora vamos a hacer es que vamos a aplicar un padding que vean ustedes que por defecto es válido, ¿no es cierto? El valor del padding es válido en este caso por defecto, pero ahora vamos a hacer que el padding
sea más bien de tipo same. ¿Ok? Eso por una parte. Ahora, no sé si hay algún otro atributo más que nos permita definir tal vez cuáles van a ser las características del padding, pero bueno. Entonces, nuevamente vamos a recompilar esto y vamos a verificar las dimensiones. Y ahí está. Entonces, como pueden ver, chicos, concentrémonos en esta primera capa convolucional, en el primer COM 2D que nosotros tenemos. Como ahora estamos utilizando un padding same, vean ustedes que las dimensiones de la entrada equivalen a los de la salida. La entrada era 28 por 28 y la salida ahora va a ser 28 por 28 también. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Entonces, si le aplicas también un padding válido a la siguiente capa, igualmente vas a tener el mismo efecto, ¿no? 28 por 28 de entrada, 28 por 28 de salida. Ahora bien, nosotros además de definir el padding, también podemos configurar cuál va a ser el paso del kernel horizontal y verticalmente. Y eso lo podemos definir a través del atributo strides. Es una tupla que va a recibir dos elementos. El primer elemento es el paso horizontal y el segundo es el paso vertical. Por lo tanto, si yo quiero que el paso del kernel vertical y horizontalmente sea 2 por 2, entonces voy a crear una tupla de estas características. 2 horizontalmente, 2 verticalmente. ¿Ok? Entonces compilamos nuestra red convolucional y verificamos nuevamente las dimensiones y ahí está. Entonces, como pueden ver, chicos, ahora las dimensiones de entrada era 28 por 28 y de salida vamos a tener 14 por 14. ¿Por qué es eso, chicos? Por el paso del kernel. Por el paso del kernel, ¿verdad? En vez de ir uno por un kernel, un píxel, mejor dicho, a la vez, va a ir 2 píxeles a la derecha y hacia abajo. Entonces, eso va a reducir la dimensionalidad horizontal y verticalmente también. De tal modo de tener el resultado que ustedes ven acá. Ok, entonces, esto para darles una referencia de cómo nosotros podemos ir modificando diversos aspectos de configuración de nuestra red convolucional. Bien, entonces, hasta acá ya tenemos nuestro modelo definido. Y lo siguiente que vamos a pasar a hacer es que vamos a compilarlo. Nosotros podemos hacer eso a través de COMNet, que es nuestro modelo en particular. Compile. Vamos a definir el optimizador, que en este caso va a ser RMSprop, al igual que en el caso anterior. Luego, el loss function tiene que ser el mismo. Ahí no cambia nada. Y en este caso va a ser el sparse, categorical, cross entropy. Y luego, nuevamente vamos a monitorear entre nuestras métricas lo que vendría a ser el accuracy. Ok, entonces pasamos a compilar nuestro modelo. Ya estaría listo. Y voy a crear una celda más acá para poder realizar el entrenamiento propiamente dicho. Entonces voy a definir un número total de 10 iteraciones de entrenamiento.
voy a declararme una variable historial que va a almacenar los datos correspondientes a cada iteración del entrenamiento. Y luego vamos a llamar al método fit para entrenar. Entonces los dos primeros parámetros van a ser respectivamente xtrain y train. Luego nuestros datos de validación, validation data, van a ser xtest y ytest respectivamente. Y luego el número de iteraciones de entrenamiento lo definimos en el atributo epochs, que para nosotros va a ser esta variable niter que acabamos de definir. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a entrenar nuestra red. Cross entropy. Aquí se me ha ido el dedo. Eso es así por si acaso, todo seguido. Sparse categorical cross entropy. Y cross entropy es seguido, sin el guión bajo. Entonces, ahora sí creo que está empezando a funcionar. Entonces ya está entrenando nuestra red convolucional. Ahí tenemos una primera fase concluida. Y vean ustedes que de entradita ya tengo 98.4 de accuracy en validación. Entonces el desempeño en este caso es un poquito mejor que con la red neuronal tradicional. Hemos llegado hasta ahora a un 99% de accuracy en validación. Vamos a ver cómo nos va en la siguiente etapa. 99.1. Se ha mantenido ahí. 99.2. 99.1. Y bueno, ya terminó. Ok, como pueden ver entonces, chicos, con este dataset hay una mejora notable cuando utilizamos la red convolucional. ¿Sí? Hemos subido 1% de accuracy en validación, lo cual está bien. En el siguiente dataset, sin embargo, que vamos a ver, vamos a poder apreciar inclusive una mayor diferencia en accuracy cuando utilizamos una red convolucional a una red tradicional, básicamente. Pero ya para irles dando una idea de que cuando se trabaja con este tipo de redes neuronales hay una notable mejora en torno a lo que serían las métricas de desempeño. Ahora, nuevamente visualizamos nuestro loss function, o sea, la evolución del loss function en entrenamiento y en validación. Vean ustedes que en validación, a partir de una cuarta iteración de entrenamiento, nuestro loss function se va estabilizando y se queda ahí. ¿Ok? Entonces, no hay indicaciones de overfitting ni nada por el estilo. No estamos viendo que el gráfico de validación suba otra vez, sino que baja hasta cierto punto y se queda ahí, estable. Y ahora podemos verificar algunas de las predicciones de nuestra red neuronal. Ahí podemos ver, por ejemplo, si seleccionamos la imagen 75 del dataset de testing, pues nos dice que es un número 7, efectivamente, ¿no? Que es la predicción que nosotros ahora obtenemos. Ok, chicos, ¿todo bien hasta acá? Sí, Inge, todo bien. Ok, perfecto. Bien. La segunda parte de este notebook hace uso de una variante de un dataset que ha sido desarrollado por los mismos investigadores de este dataset de las imágenes manuscritas, que se llama Fashion-MNIST. La diferencia, la principal diferencia entre este dataset y el anterior que vimos, es que las imágenes, en lugar de ser números manuscritos,
son prendas de vestir. Luego, las dimensiones de cada imagen son las mismas. Cada imagen es grayscale y hay 60.000 imágenes en el set de entrenamiento y 10.000 en el de validación. Entonces, aquí estamos primeramente codificando cada una de las categorías acordemente. La primera categoría es, por ejemplo, polera, la siguiente es pantalón, la siguiente es chompa y así sucesivamente. Entonces vamos a proceder a visualizar algunas imágenes del dataset. Ahí podemos advertir, por ejemplo, una muestra de las primeras imágenes con sus respectivas categorías. Ok, objetivo, clasificar estas imágenes de acuerdo a la categoría que le corresponde. Bien, entonces vamos a realizar primeramente el mismo preprocesamiento que hicimos para la anterior base de datos de imágenes. Vamos a probar de primera mano cómo se desempeñaría una red neuronal tradicional de características similares a la que hemos utilizado en el anterior ejemplo. Entonces voy a compilar mi red neuronal. Primeramente voy a declarar la red neuronal propiamente dicha y luego voy a compilar, y en este proceso de compilación especificamos cuál va a ser el optimizador. En este caso, en lugar de utilizar RMSprop, vamos a probar ahora con Adam, que tiene características muy similares. Entonces ya tenemos compilado y vamos a ver cómo vamos ahora con el entrenamiento. Ok, vean ustedes entonces que la red neuronal tradicional en una primera iteración logra un 82.8% de accuracy. Luego, en una cuarta iteración tenemos 85%, 86%, 86.4%, 86.7%, bajó un poquito, 86.4% y 87%. Ok, entonces esta red neuronal con el dataset de prendas de vestir logra hasta un 87% de accuracy. Siempre nos tenemos que fijar en el de validación. Esa es nuestra referencia. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder realizar ajustes en nuestro modelo. Entonces, está por ahí, digamos, no llega a un 90% de clasificación correcta, pero bueno, es más o menos una referencia de lo que podemos lograr con este tipo de red neuronal. Vamos a ver ahora cómo se desempeñaría una red convolucional con este mismo dataset. Entonces, primeramente tenemos que convertir cada imagen en un volumen. Es lo mismo que hemos hecho en el anterior ejemplo. Entonces, normalizamos nuestro dataset en cuanto a dimensiones. Y ahora vamos a construir una red convolucional con dos capas convolucionales de 32 kernels cada una, 3 por 3. Vamos a aplicarle un max pooling, un dropout de similares características que en la anterior red neuronal. Y luego vamos a incorporar lo que sería nuestro clasificador. Bien, definimos nuestro modelo, compilamos y luego procedemos a entrenar y vamos a ver cómo nos va ahora con eso. Ok, entonces en una primera iteración, 88%, hasta acá ya le ganó a la red neuronal tradicional. 90%, 91.5%, 91.9%, 91.8%, 92%, ok, dentro de un momento ya va a terminar el proceso.
Ok. Bien, lo máximo que hemos logrado con la red convolucional es 92% de accuracy, que es sustancialmente mayor al 87% que logramos con la red neuronal tradicional. Entonces, con este nuevo dataset, vean ustedes que pues nuestro desempeño es mejor, ¿no? Si vemos una gráfica de la evolución del train loss con el validation loss, estamos bien, no hay indicación alguna de overfitting ni nada por el estilo. Y pues ahora vamos a verificar cuáles serían las predicciones de nuestra red convolucional. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este ítem, que sería una camisa, y nos clasifica correctamente como camisa. Aquí tenemos otro de iguales características. Entonces, con cierta probabilidad nos dice que es chompa, chaqueta, pero la mayor probabilidad la tiene la clase camisa. Esta es la salida de la softmax, por si acaso, chicos, ¿no? De la función softmax, que es una probabilidad que le corresponde a cada categoría de nuestro dataset. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, otras predicciones más. Tenemos chaqueta, tenemos vestido. Igualmente tenemos acá vestido. Entonces, aparentemente, en esta muestra de imágenes, todas las clasificaciones se han hecho correctamente. Ok, muchachos, hasta acá no sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. No, Inge, todo bien. ¿Pudieron advertir la diferencia en desempeño de una red convolucional con una red fully connected? Sí, se nota más en el último ejemplo que en el primero. Correcto. Las imágenes del dataset de números manuscritos están todas ellas normalizadas. No es un dataset muy complejo, pero este otro sí. Aquí es un poquito más desafiante para la red neuronal tratar de identificar los features que caracterizan a cada prenda de vestir. Ok, chicos, de ese modo entonces estaríamos cerrando nuestra parte introductoria a redes convolucionales. Les recomiendo nuevamente revisar con mayor detenimiento este ejercicio, principalmente para poder familiarizarnos en torno a la sintaxis y a las funciones que en Keras nosotros utilizaríamos para poder crear una red neuronal fully connected y una red convolucional. Vamos a ver más ejemplos de estas características. Vamos a seguir utilizando redes convolucionales para los siguientes ejemplos, pero lo que ahora necesitamos hacer es ir dando paso a nuestro siguiente tema, que es sobre arquitecturas de redes convolucionales o CNNs y Transfer Learning. Entonces, bueno, en este momento estamos justamente en este proceso. En realidad esto lo hemos venido haciendo durante todo el semestre. Estamos en proceso de Deep Learning, no solamente en esta última parte, por si acaso, de la materia, sino hemos estado durante todo el semestre en este proceso. Lo admito. Ok. Bien. De acuerdo a lo que nosotros habíamos venido describiendo, muchachos, las redes convolucionales han venido teniendo una serie de avances, especialmente en los últimos años. Entonces, una gran parte de lo que son los avances, principalmente en la visión artificial o computer vision, se le ha atribuido a los desarrollos que han tenido las redes convolucionales. Entonces, en la labor específica de clasificación de imágenes, ¿sí? Se han venido descubriendo una serie de arquitecturas que por las características que éstas tienen, han venido logrando niveles muy altos de desempeño en diversos escenarios.
Entonces, uno de los aspectos que nosotros podemos mencionar, por ejemplo, en este contexto, es que año tras año tiene lugar una competencia llamada ImageNet, o bueno, se ha estado llevando adelante regularmente en años anteriores. Y lo que sucede es que diversas arquitecturas de redes convolucionales han ido mostrando niveles importantes de desempeño con este dataset de imágenes en general, con el dataset ImageNet. Entonces, lo que ahora vamos a pasar a describir, muchachos, es una serie de arquitecturas de redes convolucionales que por el desempeño que han venido demostrando ante diversos escenarios en la resolución de una serie de problemas, se considera que son arquitecturas que deberíamos considerarlas, independientemente del problema que nosotros estemos tratando de resolver. Nosotros podemos emplear estas arquitecturas para poder realizar una serie de tareas. Bien, entonces, una de estas arquitecturas, una de las arquitecturas más populares de redes convolucionales, es aquella que conocemos como BGG. ¿Okay? Entonces, la red convolucional BGG viene en diversas versiones. Tenemos la red convolucional BGG de 16 capas y la de 19 capas. Y la red convolucional BGG tiene las características que ustedes pueden apreciar en este caso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una primera capa convolucional, una segunda capa convolucional y una capa de pooling que le sigue inmediatamente a estas dos capas. Luego tenemos una segunda sección con una primera capa convolucional, una segunda capa convolucional y nuevamente le estamos aplicando un pooling a este nivel. Y así. Entonces, finalmente vamos a tener nuestra capa predictiva, nuestra red neuronal de clasificación al final, y la versión, ¿no es cierto?, de BGG que nosotros estemos utilizando, ya sea BGG 16 o BGG 19, le corresponde al número total de capas, incluyendo la sección convolucional y el clasificador que nosotros estemos utilizando en total. Entonces, esta arquitectura de red convolucional, muchachos, ha sido desarrollada en el Laboratorio de Visión Artificial de la Universidad de Oxford, que por cierto, es una institución académica que está realizando bastante investigación en torno a la temática de Deep Learning. ¿Okay? Los programas académicos que ellos tienen en esta área de Machine Learning y Deep Learning en general tienen bastante demanda. Hay que tener un buen récord académico para poder optar por estos programas de estudio. Entonces, esta red convolucional se utiliza bastante en tareas que tienen que ver con clasificación de imágenes y de objetos. Esta red convolucional también se utiliza en aplicaciones tales como la extracción de estilos, que es una aplicación que vamos a ver más adelante, ¿sí? Como parte de los ejemplos que vamos a estar abordando. Entonces, BGG, debido a los altos niveles de desempeño que tiene, se considera una de las arquitecturas de redes convolucionales más potentes. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en la web de implementaciones de la red convolucional BGG, vamos a encontrar una serie de implementaciones. Vamos a encontrar redes neuronales BGG que ya están preentrenadas, es decir, que ya tienen los parámetros predefinidos. Y cuando nosotros contamos con este tipo de modelos, podemos utilizarlos para resolver un problema en particular que nosotros queremos abordar. Me explico un poco mejor en este sentido.
Los modelos preentrenados normalmente ya van a tener los pesos sinápticos y vías con un valor predeterminado. Estos modelos preentrenados provienen o van a tener sus parámetros ajustados con un dataset determinado. O sea, los desarrolladores del modelo lo que hacen es tomar un dataset representativo, por ejemplo, el dataset ImageNet, que es un dataset bastante popular, entrenan el modelo y de ese modo publican en su repositorio de GitHub el modelo ya preentrenado. Con librerías tales como Keras y PyTorch, nosotros podemos descargarnos estos modelos e importarlos como parte de nuestro desarrollo que estamos llevando adelante. ¿Ok? Y el modelo se lo va a subir como un archivo importable, ¿no es cierto? De tal modo que nosotros podamos utilizarlo en nuestro notebook o podamos realizar el desarrollo que a nosotros nos interesa. Y este modelo ya va a tener todos los pesos ajustados para poder trabajar. Pero, suponiendo que el modelo se haya entrenado, por ejemplo, con el dataset ImageNet, y yo estoy interesado en hacer reconocimiento facial. Si bien el dataset con el cual se entrenó originalmente el modelo es diferente al que yo estoy utilizando para mi análisis, lo que puedo hacer es recurrir a un proceso que se conoce como Transfer Learning para poder tomar los parámetros, para poder hacer uso de los parámetros preentrenados en la sección convolucional del modelo, que sería toda esta parte, por ejemplo, para nosotros. Y lo que yo voy a hacer es ajustar los parámetros solamente del clasificador, es decir, de la última parte. Entonces solamente voy a entrenar el clasificador, es decir, la red neuronal de la última parte, y lo demás se va a mantener con los pesos predeterminados, en realidad con los parámetros predeterminados con que ya venía el modelo original. ¿Ok? Les voy a dar mayores detalles sobre eso cuando llegue el momento de ver Transfer Learning específicamente, pero bueno, nada más les doy una referencia en este sentido de que nosotros podemos obtener en la red modelos preentrenados tales como el BGG y los siguientes que vamos a abordar a continuación. ¿Ok, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Sí, Inge. Ok. Otra de las arquitecturas populares es una red convolucional que se conoce como ResNet, acrónimo de red residual o residual net. Esta red neuronal se convirtió en un modelo popular porque en el 2015 fue el ganador absoluto en la competición ImageNet, que utiliza justamente el dataset ImageNet para poder evaluar una serie de modelos. Entonces, una de las principales características que tiene esta red convolucional ResNet es el uso de conexiones residuales, ¿sí? Para poder definir lo que es nuestro modelo. ¿En qué consisten estas conexiones residuales? Consiste en saltar de una capa determinada de la red convolucional a la siguiente. O sea, ven ustedes que ahí tenemos, por ejemplo, un primer salto entre esta sección de la red neuronal y la siguiente. Entonces, el uso de estas conexiones residuales que nos permiten saltar de una capa convolucional a la siguiente es algo que reduce selectivamente la complejidad del modelo, ¿sí? Porque algunos parámetros van a ser utilizados en el proceso de entrenamiento y otros no. Tiene un efecto, diríamos, similar al del dropout
que les había descrito con anterioridad. Entonces, estos saltos nos permiten selectivamente elegir cuáles parámetros del modelo se van a utilizar y cuáles no. ¿Ok? Entonces, llego hasta acá y si quiero saltarme esta primera capa convolucional, entonces simplemente me voy a la siguiente. Si elijo quedarme o si elijo configurar esta capa convolucional como parte del modelo, entonces la voy a tomar en mi registro. Si quiero saltarme esta otra capa convolucional, entonces voy a venir por acá y me voy a saltar y así. Entonces, como les vengo diciendo, esta red neuronal ResNet logró obtener muy buenos resultados en una anterior competición ImageNet. Y por ello es que se le atribuye la característica de ser una de las arquitecturas más populares en general. Con esta red convolucional puedes lograr hasta un 99% de accuracy en validación con el dataset de imágenes de flores, ¿no es cierto? Hay un dataset de imágenes de flores debidamente clasificadas que tiene un total de 800 imágenes. Entonces es posible lograr hasta un 99% de accuracy en clasificación de ese tipo de imágenes. Tenemos por otra parte la arquitectura AlexNet. El nombre de esta red neuronal proviene del autor que la desarrolló, Alex Krzyzewski. No logro leer muy bien esto. Entonces, esta red convolucional, al igual que la ResNet, ganó la competencia ImageNet del año 2012. ¿Okay? Entonces, una de las principales características que tiene esta arquitectura, AlexNet, es el uso de un pooling de tipo piramidal. Es decir, esta es una sección de pooling que se va reduciendo paulatinamente. Es decir, le aplican primeramente un pooling, por ejemplo, de una unidad, luego un pooling de 2, ¿no? O sea, cuando hablo de 1 y de 2 me estoy refiriendo al tamaño del kernel que le aplican. Y luego un tercer pooling que va a generar la salida que finalmente se le va a alimentar al clasificador de la red convolucional. Noten ustedes que en líneas generales la arquitectura de esta red convolucional es más sencilla que la que hemos visto en BGG y en ResNet. ¿Ok? Porque tiene menos capas convolucionales en total. Lo que marca la diferencia en realidad es el uso de esta capa de pooling piramidal que le da la característica de reducir selectivamente la complejidad ahí donde se estima necesario. ¿Ok? Entonces, el hecho de que AlexNet sea una red convolucional más sencilla que las anteriores está en que ocupa menos memoria. ¿Sí? Si tenemos limitaciones en torno a hardware o no tenemos mucha memoria en el procesador gráfico, por ejemplo, entonces podemos probar una red AlexNet para resolver problemas determinados. ¿Ok? Entonces, las redes neuronales BGG y ResNet son más pesaditas. Hay que tener buen fierro para poder utilizarlas y entrenarlas, de así ser necesario. Pero la AlexNet es un poco más pequeña, según ustedes pueden ver, pero bueno, funciona. Se ha demostrado que con una configuración determinada y un dataset específico puede lograr muy buenos resultados. Luego tenemos la red neuronal GoogleNet, también conocida como Inception. ¿Okay? ¿En qué consiste esta red neuronal GoogleNet? Bueno, para empezar, es una red neuronal que ha sido desarrollada por Google. Podemos apreciar la arquitectura general de esta red convolucional en la parte inferior, en este gráfico. Vean ustedes que es una red convolucional muy compleja. Tiene varias capas convolucionales y una serie de elementos que se le consignan.
Entonces, para poder trabajar con esta red convolucional es necesario tener em, un mejor hardware, ¿no es cierto? Necesitamos tener mayores capacidades, tanto de memoria como de procesamiento, para poder emplear esta red convolucional. Entonces, GoogleNet fue el ganador de la competencia ImageNet del año 2014. Entonces, se trata de una red convolucional, es grande, ¿sí? Es compleja, pero bastante poderosa a la vez, ¿sí? De hecho, algo que nosotros podemos mencionar ahora mismo es que FaceNet, que es una red neuronal que ha sido desarrollada también por Google y publicada en 2015, está basada en esta arquitectura de red neuronal. Y FaceNet logra hasta un 99.5% de accuracy en lo que sería reconocimiento facial. Y con imágenes muy complejas, inclusive que tienen rotación del rostro hacia los lados y cosas así. ¿Ok? Entonces, esta red neuronal FaceNet, cuya arquitectura está basada en GoogleNet, logra un nivel de accuracy que es muy próximo al del reconocimiento facial del ojo humano, básicamente, si no incluso más allá. Entonces, si nosotros queremos lograr un mejor desempeño, ¿no es cierto? Si queremos tener un accuracy muy alto para un problema determinado, podemos emplear esta red neuronal GoogleNet, pero hay que tener en cuenta que se necesita un buen hardware para poder emplearla. Es recomendable tener un procesador gráfico por lo menos de unos 16 gigabytes de memoria RAM y, bueno, capacidades de procesamiento que vayan en esa misma línea. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, reentrenar una GoogleNet para un problema determinado, pues esta labor puede tomar desde una tarde completa hasta días en general, dependiendo de cuáles sean las características del hardware que nosotros tenemos. Entonces, antes de que vaya a describirles un poquito acerca de las características de la práctica sumativa, porque lo que tenemos que hacer, chicos, es investigar sobre otras arquitecturas, además de las que hemos descrito acá, y cuáles son sus aplicaciones. Ideal es que podamos tener el gráfico y también una descripción general de la arquitectura, tal como nosotros lo hemos visto acá. Me gustaría hablarles un poquito acerca de lo que es Transfer Learning con redes convolucionales. Las arquitecturas que hemos visto con anterioridad, muchachos, esas arquitecturas, nosotros las podemos reutilizar para un problema determinado que nosotros estemos abordando. Las redes neuronales GoogleNet, AlexNet, ResNet y AlexNet han sido entrenadas utilizando el dataset ImageNet, ¿okay? Que contiene una serie de objetos, ¿no es cierto?, de diversas características. Ahí tenemos casas, tenemos animales y, bueno, una serie de imágenes en total. Es un dataset bastante amplio. Entonces, estas redes neuronales, como les digo, han sido entrenadas con ese dataset. Si ustedes van, digamos, y buscan una implementación de BGG, si hay algún desarrollador que ha publicado, por ejemplo, en su repositorio de GitHub, una red preentrenada BGG, entonces esa red neuronal ha de haber sido entrenada con el dataset ImageNet en particular. Si nosotros queremos utilizar una red preentrenada BGG como parte de nuestra aplicación, lo que podemos hacer es descargarnos este modelo preentrenado que ya va a tener los pesos sinápticos y los vías ajustados para poder clasificar imágenes del dataset ImageNet. Y
Por ejemplo, si en lugar de hacer clasificación de objetos en general, yo estoy interesado en el problema de clasificar, por ejemplo, qué sé yo, imágenes faciales o qué sé yo, algún tipo de objeto en particular. Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás hablé con una muchacha de la Universidad Técnica de Oruro. Ella no es del área de sistemas, pero eh, en el área en el que ella trabaja estaba interesado en poder crear un modelo que pueda, por ejemplo, clasificar tipos de basura y cosas así. Entonces, clasificar botellas PET de botellas de vidrio, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos utilizar cualquiera de estas arquitecturas para poder resolver estos problemas en particular, lo que podemos hacer es descargar un modelo ya entrenado, un modelo ya disponible, ¿sí? Las mismas librerías ya traen para nosotros modelos BGG preentrenados, ResNet preentrenados, GoogleNet lo mismo, y solamente nos nos vamos a quedar o vamos a preservar la sección convolucional de ese modelo preentrenado. O sea, que va a ser esta primera partecita de acá. Esta va a ser nuestra red neuronal que ya está entrenada para una tarea determinada. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a preservar, en otras palabras, voy a congelar la sección convolucional de la red neuronal y voy a reentrenar solamente el clasificador para que éste pueda eh, clasificar las imágenes faciales, los tipos de botella, etcétera, o aquello que yo necesito clasificar en particular. Entonces, ¿qué significa eso, chicos? Que la sección de extracción de características, es decir, la sección convolucional de mi red, yo la voy a preservar, la voy a dejar como está, en otras palabras, la voy a congelar y solamente voy a reentrenar el clasificador, es decir, la red neuronal fully connected que forma parte de mi modelo preentrenado. ¿Ok? De ese modo, yo puedo utilizar un modelo que ha sido originalmente empleado para resolver una tarea en particular, por ejemplo, clasificar imágenes del dataset ImageNet, y utilizarlo para problemas más específicos, tales como, por ejemplo, la clasificación de botellas. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? No sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. No, inicio todo bien. Ok. Bien, entonces, la siguiente clase vamos a ver cómo trabajar con un ejercicio de transfer learning a través de Keras, pero lo que me gustaría que ahora pasemos a hacer, muchachos, es que revisemos el trabajo práctico 3.1 que ya se les asignó. Y como ya les decía al principio de la clase, lo que tenemos que hacer es investigar sobre otras arquitecturas populares de redes convolucionales, por lo menos dos, además de las que ya hemos visto ahora, así como sus aplicaciones. Y también vamos a investigar acerca de usos adicionales, además de los que hemos descrito ahora, de las redes GoogleNet, AlexNet, BGG, que hemos descrito. Ok, chicos, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí, Inge. Ya. Adelante, muchachos, les voy a dar entonces el tiempo que queda de la clase para que puedan trabajar en esto. Por cierto, pueden trabajar a nivel grupal o pueden hacerlo individualmente. Ustedes ya tienen, por ejemplo, sus grupos definidos para el proyecto de curso. Esto, por si acaso, lo tenemos que hacer todos, independientemente de que hayan optado por la exención o no, porque le corresponde al 30% de esta última parte. Los que se eximen es del 70% del proyecto final. ¿Ok, chicos? Sí, Inge. Ya, adelante, muchachos. Les doy el espacio correspondiente entonces.
Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les está yendo? Dije, con mi grupo ya coordinamos cómo vamos a avanzar. Y ya estuvimos Ok, investigando y algunos temas ya para plantearlo. ok, perfecto. Suena muy bien. Ya, chicos, entonces, como les decía, el día martes vamos a realizar una presentación de este trabajito que ahora les he dado. Hay que entregarlo, sin embargo, hasta el lunes a finalizar el día. De todos modos, si algún grupo tuviera alguna dificultad en entregar hasta el lunes en la noche, me lo puede hacer conocer para que veamos de extender un poquito. Pero bueno, la idea está en que el día martes podamos realizar una breve presentación acerca de los hallazgos que ustedes han logrado. Muy bien, chicos, entonces de este modo estaríamos concluyendo nuestra clase del día de hoy. Lo siguiente que yo voy a hacer es verificar la lista para nuestra clase, entonces me van a prestar atención un ratito, por favor. Almaraz de la Quintana, que no está. Andrés, te estoy anotando. Edson Chávez. Daniela Córdoba, ¿estás? Presente, hija. Ok. Pablo Cuadros. Presente, Inge. Presente. ¿Me escucha, Inge? Eric Galleguillos. Galleguillos, ¿está? Ok. Fernando, te estoy anotando. Christopher Ilaquita. Presente, Inge. Luis Jayaza. Leonard, te estoy anotando. Brian López. Presente, Inge. Eduardo Mercado. Presente, Inge. Johan Prado. Presente, Inge. Dora, estás, ¿no? Te estoy anotando. José Alejandro Villarruel. Presente, Inge. Perfecto. Eso es todo para nuestra clase de hoy, entonces, chicos. El día martes continuamos. Se cuida mucho, que tengan un buen resto de jornada y un buen fin de semana. Inge, ¿me ha escuchado? Perdón, disculpe. Tengo muchos problemas con mi micrófono. Cuando dije presente. ¿Cuadros? Sí, te he anotado. Ya, mil gracias. Hasta luego, Inge. Mil gracias. Bien. Bueno, saludos, chicos. Chao, chao. Chau. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.